Bueno, muy buenos días a todos. Realmente un verdadero gusto estar acá. Lo que yo pretendo hacer en los siguientes minutos es tal vez irme un poquitito de esa parte macro y escarbar un poco en algunos sectores que a mí en lo particular me preocupan porque representan por sí solos un reto aquí dentro del país. Y quiero hablar de agricultura, voy a tocar tangencialmente educación, voy a hablar como parte de oportunidades en el sector salud y yo creo que es inevitable hablar también, aunque sea en una forma muy breve, de lo que es la cuestión de inseguridad aquí en el país. Entonces, primeramente, en términos de la agricultura, si yo quisiera poner esto como bullets, para el año 2017 tenemos ahí un problema. Casi el 40% de la población ocupada está dentro del sector agrícola, pero el aporte de este sector al PIB no supera el 7%, no llega al 7%. Aquí estamos hablando de que es aproximadamente un tercio de la relación remesas a PIB. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, primer punto. Tenemos una gran cantidad de población económicamente activa en un sector que tiene poco aporte a la generación de riqueza aquí al país. Por otra parte, la mayor parte de las explotaciones están en manos de pequeños agricultores y pequeños agricultores que hacen agricultura básicamente de subsistencia y no comercial, ¿verdad? Esto yo lo vengo viendo desde hace muchos años, es decir, aquí estamos hablando de que todavía hay minifundio a pesar de que hubo una reforma agraria hace bastantes años. Estas explotaciones no cuentan ni con asistencia técnica ni con financiamiento, básicamente son productores de subsistencia. Y aún en términos de subsistencia, es tan pequeña la propiedad que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y, por lo tanto, rentan tierra. Adicional, que en promedio es menor a 1 hectárea, y ahí están las fuentes que yo he consultado para esta cuestión. Este es el aporte del PIB agrícola, este es 1990, un poquito arriba del 15%, y esto ha ido bajando, estas son proyecciones, aquí hay datos hasta 2013, es un poquito menos del 7%. Alguien me podría decir, bueno, ¿y esto es malo o es bueno? No necesariamente es malo, podría ser bueno. Vean ustedes el PIB, el aporte de la agricultura al PIB, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, es solamente el 2%. Y esto es parte del desarrollo, ¿verdad? Es decir, se empezaron con la agricultura, generaron riqueza, se crearon factores de producción especializados y estos factores fueron migrando a otras áreas de la economía en donde encontraron un mayor retorno en términos de su uso y su productividad. Entonces, crecen las economías también, ese porcentaje depende estamos hablando de una economía pequeña, una economía muy grande, la economía de los Estados Unidos es tremendamente grande. Entonces, al final del día, modernización significa que el sector agrícola se va haciendo muchísimo más productivo, pero también parte de los factores como tierra, capacidad gerencial y capital van a otros sectores en donde hay más retorno de cara al factor que se está volviendo escaso. Los americanos han logrado hacer esto, ¿verdad? Que aquí hay otros issues de cara a la calidad y qué tan saludable es la comida, pero han logrado hacer esto. Esto es los 80s y vean ustedes que dentro del presupuesto familiar para una familia en Uganda, por ejemplo, en los años 80, casi el 70%, 65% era para alimentarse. Esto mejoró un poquitito en el siglo XXI, ya 2004, 2010, pero todavía sigue siendo muy alto, 42%. Los Estados Unidos, esto era en los 1980, es decir, estaba aproximadamente como en 18%, ahora ellos tienen más o menos un 13, 14%. Es decir, es una agricultura tremendamente productiva en la cual es barata, además, ¿verdad? Los productos ellos han sido capaces de producir con bajo costo y vamos a ver por qué es lo que ha sucedido allí. Hay un documento que se generó, lo hizo el MAG y la FAO, aquí muy bueno, yo lo consulté, ¿verdad? Y creo que es 2017, yo le puse 2018, y parte de lo que dicen, ¿cuál ha sido el efecto de esta situación de la agricultura aquí en nuestro país? ¿Verdad? Es decir, no solamente se ha hecho un mal manejo de los ecosistemas agrícolas y no le podemos echar la culpa únicamente al pequeño productor, sino a otros productores que también son grandes y mejor financiados, pero ha traído consecuencias negativas en la productividad en el largo plazo. Ejemplo, pérdida de cobertura boscosa en un periodo de 50 años ha sido tremendo.
Yo leí un libro muy bueno que lo escribió un autor que se llama David Browning, que se llamaba El Salvador, la Tierra y el Hombre, y él vino aquí, hizo un estudio durante los años 50, si no recuerdo creo que lo trajo don Francisco de Sola, y es un libro extraordinario, y hablaba del Salvador y advertía de esto, ¿verdad?, del cambio del paisaje aquí dentro del país y las consecuencias que eso podría tener. Eso es un libro muy bueno. No solamente se ha perdido el bosque con las consecuencias que eso trae, porque al romper el bosque estamos quebrando el ciclo hidrológico y estamos afectando no solamente la capacidad productiva de la agricultura, pero también la calidad de vida de las poblaciones. Hay pérdida y degradación de los suelos, pérdida progresiva de la biodiversidad, y todo esto tiene como consecuencia que hay una pérdida progresiva de la productividad. Entonces vean ustedes qué cosa más increíble. Tenemos una gran cantidad de recurso humano ahí que podría estar haciendo cosas muchísimo más productivas, y están en una actividad que desde el punto de vista privado es básicamente de subsistencia, no es comercial, o sea, genera poca riqueza, y además de eso tiene costos sociales importantes. Es decir, hay una ineficiencia tremenda sobre la cual hay que hacer algo definitivamente aquí, si queremos hacer todas esas cosas que hemos venido leyendo, ¿verdad? Este mismo documento generó lo que se le llama la agricultura sostenible ante el cambio climático, y aquí explica, ¿verdad?, todo este ciclo de por qué se produce toda esta situación de una tremenda ineficiencia en el sector rural aquí en nuestro país. Entonces lo cito yo ahí porque realmente es un documento que me gustó mucho y que yo creo que vale la pena conocerlo. Desafortunadamente a veces estas buenas ideas se quedan dentro del sector. ¿Cuál ha sido el problema aquí? ¿Por qué hemos llegado a situaciones como estas? Porque yo vengo oyendo hablar de esto desde hace décadas, ¿verdad? Y la verdad es que dentro de las estrategias nacionales de desarrollo de las últimas décadas, la necesidad de modernizar la agricultura no ha sido una prioridad. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando terminaron las guerras aquí en Centroamérica, nosotros en el INCAE estábamos hablando como de los 90, 93, 96, trajimos a Michael Porter y a su equipo, ¿verdad?, para que nos hiciera un estudio de clústeres y nos dijera cuáles eran las áreas en donde nosotros como región podíamos tener ventajas competitivas. Eran ventajas comparativas y las podíamos convertir en ventajas competitivas. Y dentro de las cosas que mencionó localización, mencionó la capacidad de producir durante 12 meses al año, y eso, él decía que aquí existían las condiciones para generar una agroindustria de alto valor agregado con una capacidad para producir 12 meses al año, ¿verdad? Entonces me recuerdo yo que alguien dijo, no, pero que nosotros quisiéramos pasar a algo, qué sé yo, de más valor agregado, y la agricultura no lo es. Y la respuesta de Porter me gustó a mí, decía él, no hay actividades de bajo valor agregado. Y decía, no hay actividades de bajo valor agregado, hay empresas que no agregan valor, ¿verdad? Entonces la agricultura puede ser tan sofisticada como lo vamos a ver dentro de un momento, ¿verdad? Y de hecho es uno de los campos en donde hay más aplicación de tecnologías de la cuarta revolución industrial que Octavio les mencionó anteriormente. Entonces, el sector ha sido descuidado, ¿verdad? Es decir, se han desmantelado organismos y recursos públicos de apoyo, y eso ha sido la causa de que tengamos sistemas agroindustriales fracturados, en donde hace falta siempre algo, y la situación siempre es una situación que no contribuye a la mejora del sector ni a la mejora de su competitividad. Y las empresas grandes, por su parte, que son más financiadas y se manejan más profesionalmente, se han enfocado más que todo a productos genéricos de bajo valor agregado, commodities, y han estado, salvo algunas excepciones interesantes, ¿verdad? En términos de atracción de inversiones, creo yo que se ha tenido problemas de ver qué le ofrecemos al inversionista extranjero. Una forma de corregir desequilibrios macroeconómicos es precisamente a través, El Salvador tiene un mecanismo interesante de remesas. El segundo más sano debería ser, bueno, el primer más sano, remesas es no tan sano porque no son permanentes, es la atracción de inversión extranjera directa. Y la gran pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y qué puede ofrecer El Salvador, digamos, para alguien que quiera venir a invertir aquí dentro del área rural? Porque en lo particular yo veo que la manera, y lo decía en la mañana yo en la televisión, no solo se trata de captar capital para traerlo aquí al país, sino que traer, además de capital, traer tecnología y traer capacidad gerencial que nos pueda vincular con otros mercados
y nos permita hacer eso que es tan urgente para nosotros los salvadoreños, que es hacer ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad, que cuesta muchísimo. ¿Okay? Entonces, ahí estamos realmente un poco en desventaja. Entonces, los factores aquí rápidamente que creo yo que están afectando negativamente el desempeño del sector agrícola están aquí, ¿verdad? Algunos, los exógenos están ahí, pero no podemos hacer mucho de cara a ellos, ¿verdad? Sino tomarlos como restricciones con las cuales tenemos que jugar. A lo interno sí podríamos hacer algo, porque estamos hablando que el deterioro de los ecosistemas y los servicios que estos proveen es un problema serio. El área es pequeñita, ¿verdad? Fusades hizo un estudio ahí de cuál debería de ser el área factible, viable para desarrollar una agricultura comercial, y realmente estamos mal porque las explotaciones agrícolas son demasiado pequeñas aquí en el país. Y hay bajos niveles de asociatividad en el campo, que podría ser una posibilidad para tratar de solventar ese problema. Bajo nivel de educación, ya lo mencionaba Octavio, y poca inversión en capital humano, falta de capacidad gerencial, falta de capital, algo seriosísimo, la tenencia de la tierra, los derechos de propiedad, la asistencia técnica es inexistente o de baja calidad, no hay investigación y desarrollo, falta de infraestructura, sistemas agroindustriales fraccionados y todo lo demás, ¿verdad? Vean ustedes, esto es de la encuesta de hogares del 2017. Básicamente, la mayor parte de los productores en el área rural son productores de menos de una manzana, ¿verdad? Además de eso, están produciendo cultivos básicos, cultivos tradicionales de subsistencia, ¿verdad? Ese 40% de la población ocupada del país está con actividades de subsistencia y cultivos de muy bajo valor agregado. Por otra parte, la mayor parte de ellos lo que hacen es arrendar tierra, ¿verdad? Y aquí lo preocupante no es que eso sea tan importante, sino que la tendencia es a crecer, ¿verdad? Son 2 años, 2007 y 2017, y esto, lejos de solucionarse el problema se va agravando, además de gente que ocupa tierras en forma gratuita y a veces ilegalmente. Entonces, ahí tenemos esta otra situación. Esto tiene implicaciones en términos de productividad, porque si la tierra no es mía, sino que pertenece a otra persona, yo no me preocupo realmente por tratar de mantener su capacidad productiva. Entonces, vean ustedes, básicamente el uso de capital y tecnología como riego por goteo y riego por aspersión es casi inexistente, no se invierte en eso. La aplicación de riego por gravedad, que es más barato, pero también es definitivamente que viene a solventar algunas de las necesidades que se producen en esta agricultura del corredor seco con los problemas del cambio climático. Se necesita irrigación, tampoco básicamente no se usa. Y ya no digamos algo que tenga que ver con la conservación del potencial productivo del suelo, pues no se hace porque realmente la tierra no es de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí está la dinámica, ese proceso de deterioro y de pérdida de capital. Lo más importante para alguien que es dueño de una propiedad agrícola es el suelo, porque el suelo es lo que le permite continuar produciendo y generando beneficios netos ad infinitum. Y hay que cuidarlo por eso, es parte del capital y no hay que terminarlo, ¿verdad? Y aquí están los efectos, ¿verdad? Es decir, probablemente los únicos cultivos que no solamente han crecido en áreas sembradas, sino que han crecido en productividad, son cultivos de subsistencia, maíz y frijol, ¿verdad? Pero de ahí en sorgo ha crecido algo en rendimiento, ha decrecido en superficie y en producción, arroz ha decrecido en superficie y en producción, aunque su rendimiento ha mejorado, ¿verdad? Y los bovinos, pues todo es negativo, va para abajo. Es decir, en términos de productividad no tenemos tampoco cultivos estrella de exportación, ¿verdad? Aquí en toda la matriz de exportaciones de este país. Yo estaba viendo y ahí casi 50% de las exportaciones aquí son textiles, productos de cartón, papel, qué sé yo, algunos productos farmacéuticos, muy poco de software, ¿verdad? Es decir, ¿qué es realmente lo que estamos produciendo de cara a todo este entorno competitivo que estamos hablando? Yo en la mañana lo dije, el problema no es de demanda, la demanda existe, está ahí. Y la demanda ya tiene nombre y apellido, ya el comprador que tiene capacidad de compra y que quiere consumir porque tiene cada vez más plata, ya está ahí rayado. ¿Qué es lo que quieren? ¿Verdad? Nosotros tenemos que cumplir con esto. Quieren volumen, quieren calidad, quieren una buena distribución. Los supermercados ahora tienen este tipo de productos 12 meses al año, no importa el clima del sitio donde esté el supermercado. La trazabilidad, quieren productos seguros, la inocuidad, le interesa la sostenibilidad y el trato al personal, es decir, no solamente qué se produce, sino cómo se produce.
Son cosas importantes. Alguien decía, nunca los alimentos han sido más seguros que ahora y nunca el consumidor ha estado más preocupado por la calidad y los efectos nocivos que esto pueda tener para la salud. El consumidor está cambiando, definitivamente. Está más preocupado por este tipo de atributos que antes no existían. Es decir, ahí está esto, ¿verdad? Y luego la parte de sostenibilidad, seguridad y medio ambiente es importante. Y si esto es lo que la gente quiere, ¿por qué no se lo damos? Aquí entra por oídos sordos, ¿verdad? A mí esa parte yo no la termino de entender, que es un poco irracional. Es decir, si para ser exitoso yo tengo que hacer esto, ¿por qué no lo hago? ¿Verdad? La filosofía, no sé si hay alguien de Walmart aquí, me decía alguien de Walmart, aunque yo no crea en la sostenibilidad, pero si el consumidor quiere productos sostenibles, amigables con el ambiente, se los vamos a poner en el anaquel para que lo compren. Porque eso es lo que están pidiendo, ¿verdad? Es decir, si queremos competir en los mercados, tenemos que ver y entender que han habido cambios de paradigma, ¿verdad? A veces no hemos sido capaces de anticiparnos ni entender que aquí también a lo interno en el país hay un cambio intergeneracional, ¿verdad? Yo creo que hubo sorpresas ahora, inclusive con las mismas elecciones, ¿verdad? Y a veces tenemos un mal monitoreo de los hábitos, las preferencias, la geopolítica y miles de otros elementos que deberíamos estar monitoreando si es que queremos realmente competir con éxito. Los 4 principios de la agricultura sostenible no lo voy a leer, sino que en castellano esto es producir más cantidad y calidad con menos, número 1. Número 2, cualquier efecto adverso minimizarlo. Número 3, usar recursos que sean renovables, quitarle gas a aquellos que no son renovables. Y número 4, permitir que las comunidades locales no se vayan de ahí, que continúen produciendo, que estén en el lugar, que hagan de la agricultura una posibilidad de vida digna y de progreso también. Y que no se vayan buscando mejores horizontes en otros lados, porque es desmantelar la capacidad productiva, es desmantelarla. Y eso es un fenómeno que no solo se da por estos rumbos, inclusive en países desarrollados, muchas veces el hijo del agricultor no quiere seguir siendo agricultor y ahí entran las universidades y entra el Estado dando estímulos, etcétera, etcétera. Porque se necesita que haya gente que produzca para que los demás comamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no podemos hacer como El Salvador? Seguramente estas cosas no las vamos a poder hacer. Esto es un filote enorme. Seguramente estas cosas de agricultura intensiva en capital y con grandes economías de escala, probablemente esto no lo vamos a poder hacer así, ¿no? ¿Verdad? Estas cosas a lo mejor no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Aquí hay mucho capital, mucho know-how, grandes economías de escala, costos unitarios bajos, que hace posible que la comida se le pueda dar al consumidor americano y el gasto de alimentación represente un porcentaje tan pequeño que yo ya se los mostré, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son los retos entonces, verdad? Las sociedades también compiten no solamente por la cantidad de activos, sino por la calidad de los activos. Y yo creo que hay que entender y hay que ampliar el concepto de activo. El concepto de activo no solamente es el activo financiero. El activo financiero lo conocemos, lo monitoreamos, queremos vivir de los intereses, no queremos vivir del capital, pero también hay otros 2 tipos de activos. Uno que son los activos naturales, sin lo cual el activo financiero no tendría ningún sentido. Y otro que es el activo humano, la persona que produce los productos y la persona que consume los productos. Entonces, el concepto de activo es mucho más amplio. Yo más bien quisiera mejorar el activo para vivir de los intereses y no comerme el activo y perder riqueza como país, ¿verdad? Entonces, lo que se dice ahora es, busquemos más productividad, protegiendo la base del sistema económico y la base del sistema de apoyo a la vida, porque es lo que me va a garantizar que voy a tener negocio en el largo plazo. Las alternativas es, número 1, intensificar lo que ya tenemos, la misma plataforma tecnológica y crecer con ello. Hay una iniciativa extraordinaria de las multinacionales que se llama la iniciativa de la agricultura sostenible, muy buena. Los incrementos aquí son poco a poco, o utilizar lo que empezaba a mencionar Octavio, tecnologías disruptivas que permiten dar saltos enormes, ¿verdad? Es decir, no hay una trayectoria tecnológica que la siga, sino que son cambios abruptos que se producen de un momento a otro, pero que generan grandes productividades y cambian muchas veces las maneras de hacer las cosas. Esto es lo que no podemos hacer, ¿verdad? Ya no podemos seguir ampliando frontera agrícola porque no tenemos. Entonces, más bien, ahora ante esta situación deberíamos de hacer lo que decía la agricultura sostenible, producir más con menos.
¿Es posible hacer eso? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Es capaz de hacerlo. Innovadores han sido capaces de hacer esto. Y este es el peligro, la resistencia al cambio, seguir haciendo lo mismo. Y esa es la parte que a mí realmente me sorprende un poco, ¿verdad? Porque a veces hemos venido hablando de estos problemas durante décadas y no pasa casi nada. Mientras que hay otros que están trabajando muy duro, con una dirección correcta y realmente enfocados en estrategias de crecimiento y desarrollo, mientras que nosotros estamos realmente dejando pasar las oportunidades para tratar de emparejarnos, ¿no? y de cerrar esas brechas que tenemos. Aquí se habla, ¿vamos poquito a poquito o vamos de un solo brinco, verdad? Esto es, básicamente estas son tecnologías que tienen que ver con cuarta revolución industrial y se basan en este señor, ¿verdad? Las fuerzas de la destrucción creativa de Joseph Schumpeter, un economista, era moravo, no sé, a veces se dice que es austriaco, pero realmente él nació en lo que es Moravia, pero el mapa de Europa ha cambiado un montón de veces. Entonces él decía, hay nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos procesos, y esto está cambiando, nuevas formas de organización que van a cambiar y están cambiando el mundo, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos van a cambiar a nosotros? Es parte de lo que vamos a discutir. Algún prerequisito aquí hablamos, y yo creo que Octavio lo mencionaba, y es preocupante lo que él le mostró, la educación, ¿verdad? Nuestra educación no solamente es que no sea accesible a la mayor parte de la población, no es de muy buena calidad, ¿verdad? Hay una cuestión que se llama PISA, que es el Program for International Student Assessment, y uno solicita hacer este programa, ¿verdad? Aquí solo Costa Rica ha presentado alumnos para este programa, Guatemala y Honduras lo están haciendo y entiendo que El Salvador también lo hace. Esto se hace con los países de la OECD y de alguna manera nos ayudan a mejorar la calidad de nuestros sistemas educativos. ¿Qué es lo que hace PISA? Agarra a estudiantes de 15 años que están en el momento en que deciden si continúan estudiando por educación superior, optando por educación superior o se retiran de la escuela. Los mejores del mundo, y esto se evalúa en 3 áreas: matemáticas, fundamental, ciencias y lectura. ¿Quiénes son los mejores del mundo? Hasta aquí, todos son asiáticos. De aquí para acá son básicamente de Europa del Norte, pero curiosamente, señores, aquí está Vietnam. Aquí está Vietnam. Vietnam es un país pobre. Tuvo una guerra del año 45 al año 75 con más de 3 millones de muertos. Cualquiera diría, esta sociedad va a quedar pegada con todos los odios y todas las cuestiones, ¿verdad?, contra los franceses o americanos, que son con los que estuvieron la guerra. Y nadie habla de la guerra de Vietnam. Dejaron el pasado atrás y están viendo hacia adelante. Vean ustedes esto. No producían nada de café y en menos de 10 años están entre los principales productores de café, al lado de Colombia, ¿verdad? Aquí nosotros todavía seguimos pensando en cosas que ya están totalmente superadas, ¿verdad? Es decir, eso es el pasado. Aquí obviamente hay que ver el retrovisor, pero lo que hay que ver es adelante, porque el camino es interesante, pero también tiene baches, ¿verdad? En lugar de estar desgastándonos con discusiones estériles en un mundo que ideológicamente es más uniforme, porque ahora nadie en sus 5 sentidos está hablando de comunismo, sino que más bien lo que se habla es básicamente capitalismo, y si se quiere capitalismo de Estado, que es como les gusta a los chinos que les digan que es un sistema, ¿verdad? Y en la antigua Unión Soviética, Rusia también les gusta que les digan que son capitalismos de Estado, capitalistas de Estado. A mí en China nos dijeron cuando nosotros fuimos allá con los alumnos del INCA, ¿quieren ver comunismo ustedes? ¿Quieren ver socialismo? Váyanse a Europa del Norte. Aquí nosotros somos capitalistas y somos capitalistas de Estado. Y estamos trabajando para hacer crecer este país y hacerlo una potencia de verdad, como lo están haciendo. Entonces, despeguémonos de eso, ¿verdad? Este es el PISA, vean. Y esto está muy feo, pero hay una correlación positiva en el desempeño en el área de matemáticas y el PIB per cápita, ¿verdad? Esto es con datos de PISA, ¿verdad? ¿Cómo estamos nuestras universidades? Nosotros hicimos un estudio con otros fines y vimos cómo estábamos nosotros y quisimos comparar la educación terciaria, la educación superior. No nos quisimos comparar con el resto del mundo, sino en América Latina. Y el top 10, el top 20, no hay ni una universidad centroamericana, ¿verdad? Eran universidades básicamente de Chile, Brasil, México y colombiana, ¿verdad? Y Argentina. No estábamos ninguna de nosotros. Y el mejor de Centroamérica
era la Universidad de Costa Rica y la Nacional, que estaban en posición 19 y 48 de Latinoamérica. La mejor del Salvador estaba en posición 191, ¿verdad? Posición 191. O sea que hay todavía mucho que hacer en términos de mejorar no solo el acceso a la educación, la calidad de la educación, si nos queremos meter en esas ligas de que hablaba Octavio Martínez en la mañana. Y esta es la Fuentes América Economía, decía, estas son las profesiones con futuro, ¿verdad? Estas son las que están ahí. La gran pregunta, ¿estamos formando a la gente para que tenga posibilidades de ir a trabajar ahí? Yo soy un optimista con esto de la cuarta revolución industrial. Yo creo que hay enormes oportunidades. Y esto no es simplemente una corazonada. He visto casos de personas que están trabajando con programadores. Ellos están en Chile y los programadores están en Kazajstán, que son baratos y son muy buenos para este tipo de cosas. ¿Para desarrollar qué? Para desarrollar proyectos con inteligencia artificial y machine learning. O sea, yo siento de que ahora como que es más plano, son más planas las oportunidades. Con buena educación, teniendo buenos programadores, buenos ingenieros informáticos, una buena base de matemáticas, yo pienso de que se pueden hacer cosas extraordinarias, porque no es falta de capacidad, ¿verdad? Vietnam lo hizo con una población que no tenía un alto nivel de educación. Singapur en 1965 tenía situaciones mucho más desesperadas que las que teníamos nosotros en términos de la calidad del capital humano, y vean dónde está ahora. O sea, eso me indica, es posible derrotarse antes de tiempo, decir es que El Salvador, no, países pequeños pueden ser ganadores, sí, ejemplo, Singapur. Países que tienen mal nivel de educación y baja capacidad gerencial tecnológica pueden salir adelante, sí, vean, Singapur y otros países asiáticos, yo acabo de mencionar el caso de Vietnam. Es decir, no estamos descubriendo nada, se puede. Más bien lo que hay que preguntarse es qué hicieron esas sociedades para poder realmente ser más competitivos. Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? ¿O qué es lo que dejaron de hacer, que estaban haciendo mal? En términos de salud y medio ambiente, ¿verdad? Aquí me toco el tema muy tangencialmente, que son los recursos hídricos, ¿verdad? Y aquí todavía es necesario cambiar esta mentalidad hacia los recursos hídricos, ¿verdad? Aquí nosotros, un día yo expuse un caso de El Salvador ante unos profesores míos allá en los Estados Unidos, y me dijo el profesor inmediatamente: Felipe, ahí el problema no es de escasez de recursos, es de mal management, porque con 1.800 milímetros de lluvia al año ustedes no tendrían que tener ningún problema en términos de escasez de agua. Y nosotros estamos en una zona de escasez, pero no de escasez física, sino que de escasez económica. Le hace mal manejo del recurso. Y aquí se viene discutiendo reformas a la ley de aguas. Yo creo que eso ya tiene décadas, ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio aquí, porque aquí todavía hace falta aprovisionar a comunidades marginales con agua y saneamiento. Y nosotros hicimos un estudio en donde las comunidades tienen disponibilidad a pagar por los servicios. Tienen disponibilidad a pagar, porque ellos pagan más por el agua insegura que consumen todos los días, cash, ¿verdad? Que si hubiera un poquito de más organización, como nosotros lo determinamos en un proyecto que hicimos, un paper académico, y lo publicamos en un peer review journal, ¿verdad? En donde se demuestra que realmente las comunidades tienen capacidad de pago si se moviliza adecuadamente esa disponibilidad a pagar, por mejor calidad de agua y por el acceso a saneamiento, que es importantísimo, ¿verdad? Y aquí pongo yo un ejemplo, pues no quiero decir que esto deberíamos hacer lo que hacemos nosotros, pero es el ejemplo del US Army Corps of Engineers, ¿verdad? Los americanos reconocen la importancia del recurso, ¿verdad? De la calidad y la disponibilidad de agua, y reconocen que esto va a ser un recurso cada vez más escaso, y ellos los americanos trabajan junto con los civiles y son responsables de la calidad del recurso agua en el Estados Unidos continental. El cuerpo de ingenieros, nosotros tenemos aquí un ejército y hay cuerpo de ingenieros. ¿Por qué no los capacitamos también y nos dejamos de esto y empezamos a recuperar y rehabilitar todos estos cuerpos de agua que están degradados? Hasta hace 10 años teníamos un 97% de contaminación de las aguas superficiales aquí en el país. Y podemos regar los cultivos, pero no podemos hacerlo con el agua superficial, que es más barato. Hay que excavar un pozo de 30 pies, ademarlo, gastar energía, etcétera, etcétera. Y todo eso es gasto en el estado de pérdidas y ganancias. Al final llego con nada al final y dejo de ser competitivo. Recuerdo también esa vez que nos reunimos en el INCAE y trajimos a un alto ejecutivo de Unilever,
y le preguntaron si él volvería a invertir en Centroamérica. Y él dijo, por vínculos con amigos y con familias con los que hemos trabajado todo el tiempo, sí, pero racionalmente no lo haría. 1996. ¿Y por qué? Le preguntaron. La calidad del agua es muy mala. Hay que tratarla. En otros lugares no tengo necesidad de hacer eso. ¿Verdad? Entonces, pensando en atraer inversiones extranjeras directas sin arreglar la casa, a veces puede ser ilusorio, señores. Aquí tenemos el otro problema, la población está viviendo más, los costos de la salud, los Estados Unidos no es un buen ejemplo de esto, están tratando de hacer más y más hospitales, más camas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto lo menciono nada más aquí porque a través de la tecnología ya es posible sacar datos de las máquinas. El doctor revisa datos desde cualquier lugar, el paciente ve los contenidos y se pueden hacer a través de analítica, se pueden hacer forecasting y además se pueden reducir las líneas de espera a través de machine learning. Es decir, se está moviendo hacia eso. Nosotros en el INCAE, aquí con el profesor Kettelholm, estamos trabajando en estas cuestiones y hemos documentado un montón de casos porque algo que necesita reforma también es el sector salud, que tiene que ver con los días perdidos en el trabajo, tiene que ver con la calidad de nuestra mano de obra, etcétera, etcétera. Por eso lo menciono. Y finalmente yo quería mencionar esto, ¿verdad? No importa ser pequeñito, y yo en la mañana lo decía, a lo mejor paradójicamente esa es la ventaja de El Salvador, pequeñito, buenas vías de comunicación, buena infraestructura aeroportuaria, buena calidad de educación y mano de obra, ojalá la institucionalidad, reglas de juego claras, respeto a los derechos de propiedad, democracia, creo que no lo hemos hecho mal en la democracia en los últimos meses y años, ¿verdad? No estamos mal en eso. El problema de la inseguridad, problema serio, eso hay que ponerlo aparte, pero me imagino que es posible hacer. A lo mejor, como decía Nils, yo veo esto como el Holanda, ¿verdad? Esto es Holanda, un pequeño país que alimenta al mundo, ¿verdad? Tiene ventajas comparativas porque tiene buen suelo y tiene agua, pero vean ustedes, de los 40 agronegocios más importantes del mundo, 12 tienen centros de investigación y desarrollo en Holanda. Por algo será. El país tiene innovación e investigación y desarrollo de calidad mundial y todo lo hacen en pequeño. Tienen un sector agrícola diverso y la locura, es el segundo exportador de productos agrícolas más grande del mundo después de los Estados Unidos y no tienen tierra. ¿Qué es lo que hacen? Hacen estas cosas. Hacen este tipo de cosas. Es city farming, así le llaman. Todos los factores las variables que juegan en la producción agrícola están controladas ahí en un invernadero. Yo ya he visto eso aquí en Centroamérica, en Guatemala lo vi, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron esas personas en Guatemala? Que era gente que tenía, obviamente, que eran familias de mucho dinero, precisamente por las contaminaciones que habían afuera y ellos estaban mandando productos de muy alto valor agregado, que eran vegetales frescos a los Estados Unidos. Vean ustedes, a esto se le llama agricultura vertical, con luces LED, city farming en Holanda. Todo se hace en bandeja, ¿verdad? Es decir, y aquí, desde el 2000, la agricultura de este país ha reducido la dependencia del agua para cultivos hasta en un 90%. Ha eliminado por completo el uso de pesticidas en los invernaderos. Desde el 2009, los productores holandeses de aves de corral y ganado no usan antibióticos y lo han reducido esto en un 60%. Es decir, esta es competitividad, no hay duda, ¿verdad? Lo último, y qué suerte me he enterado yo, porque yo estaba dando clases en un programa que tenemos nosotros, que es el Executive Master in Business Analytics. Nosotros como INCAE hemos tratado de ponernos a tono con las necesidades de hoy y la necesidad que tenemos de competir en este mundo de cuarta revolución industrial. Y con mucha felicidad me enteré de que hay una iniciativa de un banco en Guatemala que está llevando este proyecto que se llama Microsoft Bits, que se llama, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Es decir, esta parte de aquí, Microsoft Project Farm Bits, que no es más que agricultura de precisión. Y lo van a hacer con un banco en Guatemala, en zonas agrícolas de Guatemala. Guatemala es el país que tiene más población en el área rural. Y es el único país de la región en donde la población del área rural sigue creciendo. Entonces, lo que quieren hacer es delimitar zonas productivas y ahí van a llevar controles de humedad en el suelo, radiación,
necesidades de agua con drones, ¿verdad? Y van a aplicarle únicamente lo que necesitan. ¿Qué gana el país? Va a hacer un mejor uso del recurso. ¿Qué gana el banco? Va a poder dar crédito inclusivo a pequeños productores, y esos productores, esperando que les va a ir muy bien en la venta de sus productos, van a ser bancables y van a tener la posibilidad de pagarle al banco que su negocio es prestar dinero y que se lo devuelvan, ¿verdad? Y luego cobrar por el servicio. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Es decir, aquí hay otro caso que me llamó la atención de City Farming en Holanda. El rendimiento promedio mundial de papas es de 9 toneladas por acre, y este señor en invernadero producía 20 toneladas por acre. Es decir, algo extraordinario, ¿verdad? Aquí hay, no quiero abusar de ustedes, pero aquí hay tengo un videíto de un dron haciendo lo que es FarmBeats. Pero es esto, ¿verdad? Es simplemente basarse en la Internet de las cosas, que eso es Microsoft, y luego en tecnologías de la nube, ¿verdad? Que hay una empresa ahí que se llama Azure, que es de un emprendedor de la India, y están haciendo cosas maravillosas. Definitivamente que por ahí van los disparos, seguro, ¿verdad? No tenemos nosotros capacidades, claro que las tenemos. Este es un caso de Nicaragua, ¿verdad? La pulpa de café, factor contaminante, pulpa de café para hacer pan, para hacer otra serie de cosas, y para hacer, qué sé yo, café, qué sé yo, cereales con un tremendo potencial nutricional, ¿verdad? Y este era un proyecto que estaban haciendo antes de la crisis un grupo de productores grandes allí en Nicaragua con unos americanos para ver si se podía aprovechar esto. ¿Qué más? Urban Farms de Panamá, agricultura vertical también, ¿verdad? Este es un caso extraordinario, precisamente leyendo las experiencias de Holanda. Ahora vende en los principales supermercados, cadenas de supermercados en Panamá. Follaje verde hidropónico, containers, creo que son de como de 30 o 40 pies, tienen capacidad, generan cada 7 días pasto, que son como alfombras, y tienen capacidad para alimentar 100 cabezas de ganado, ¿verdad? Y no es caro, ¿verdad? Se está haciendo aquí, que esto es Costa Rica. Afortunadamente, esos emprendedores son incaístas, ¿verdad? Egresados nuestros, que están ahí tratando de hacer cosas interesantes. En general, mis reflexiones finales, así en este vuelo de pájaro y que tiene mi presentación, es: en El Salvador, aquí hay otro elemento que yo no quisiera dejar de hablar de la inseguridad, porque eso es un problema que tenemos aquí, un problema serio. La inseguridad afecta todo lo que queremos hacer de esta manera: la calidad de vida, los niveles de inversión, la democratización económica. Para mí, ¿qué es democratización económica? Es creación de más y más y más empresas, ¿verdad? Aquí entran cada año una gran cantidad de jóvenes a edad laboral, y para que esa gente tuviera trabajo formal, la capacidad de contratación de esta gente debería de crecer en un 200% versus la situación de ahora. Y la economía salvadoreña debería de crecer al menos al 5%, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa gente se va al sector informal? Ahí no hay poca, el objetivo es sobrevivir, pero ahí no hay capacidad ni para innovar, ni para buscar eficiencias, ni para ser más competitivo, ¿verdad? Es decir, algo hay que hacer a ese respecto. Y todavía la pequeña empresa es la víctima de la extorsión aquí en este país. Es algo terrible. Es decir, ¿cómo queremos lograr realmente la inclusividad y la democratización económica con los niveles de criminalidad que tenemos? Es una cosa impresionante, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Y la otra parte del Salvador, y aquí, bueno, son los asesinatos y parte de la externalidad que, hombre, hay crimen organizado y estamos en una zona que muy cerca del mayor consumo, ¿verdad? Y yo me he preguntado esto, ¿verdad? Es decir, ¿es posible crecer económicamente y ser más competitivo con nuestros altos índices de criminalidad? Me he hecho esa pregunta en serio, y hace como 6 años hice una pequeña investigación y escribí un artículo en la revista INCAE, porque mi pregunta fue: ¿será que somos los salvadoreños los únicos que hemos visto esta situación y nos ha pasado esto? ¿O ya hay otros países que en algún momento de su desarrollo vivieron situaciones como esta? Y curiosamente la respuesta fue sí, habían habido otros países que habían vivido situaciones como esta, ¿verdad? Pero las vivieron en la segunda mitad del siglo XIX. Y ya les voy a mencionar algo con lo que yo quiero concluir aquí. Entonces, hay 4 mecanismos de mitigación y control. Una es la educación, otro el crecimiento económico con inclusividad,
¿verdad? Y aquí a lo mejor la revolución industrial es la posibilidad, ¿verdad? La profesionalización del Poder Judicial y cuerpos de seguridad y la migración. Esto fue lo que hicieron Francia e Inglaterra en el final del siglo XIX. Tenían unas tasas de criminalidad horribles, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo bajaron eso? Número 1, revolución industrial. Número 2, sacar excesos de población a otros sitios que ellos lo podían hacer, pues Sudáfrica, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Tercero, se facilitó también con la revolución industrial, se pasó del barco de vela al buque de vapor, ¿verdad? Y cuarto, profesionalización de todo el aparato policíaco y jurídico. Y, horrible que yo lo diga, yo soy católico, pena de muerte. Terminó la pena de muerte, todavía en los 70s y 80s se guillotinaba en algunos lugares, ¿verdad? De 100 años, ¿verdad? Es decir, eso fue lo que hicieron, tuvieron eso, ¿verdad? La migración para nosotros se está volviendo cada vez más complicada, ¿verdad? Esto lo podemos hacer, la educación es una necesidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos van a salvar estos mecanismos de mitigación que mal que bien los hemos tenido? La migración, por ejemplo. La migración no solo ha servido para sacar excesos de población, sino que es una fuente de remesa importantísima para estos países. ¿Cuánto tiempo nos va a durar eso? ¿Verdad? Es decir, le preguntaron eso a Condoleezza Rice en un evento en el que yo estuve ahí en Estados Unidos y le preguntaron que qué opinaba respecto a eso y dice, yo no estaría tan preocupada como lo deberían de estar los países emisores de esos emigrantes, porque ellos se están descapitalizando. Ese migrante que viene aquí, en general, es el insatisfecho con el status quo, es aquel que quiere prosperar, que quiere trabajar, que quiere hacer crecer a su familia. Y es cierto, en los Estados Unidos no hay muchos homeless latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso también, a pesar de que en el corto plazo nos sirven las remesas, en el largo, cuidado, que la gente más emprendedora es la que se está yendo. Pero se necesita un cambio de paradigma, ¿verdad? Es decir, no ha habido concertación para generar una visión de país y un acuerdo entre los principales actores políticos. Y tenemos miopía económica y miopía política, porque nuestros horizontes de planificación son demasiado cortos, ¿verdad? Es decir, no tenemos una visión de país, no me importa el partido XYZ que llegue al poder, pero todos sabemos a dónde queremos llegar. Se necesitan líderes, el líder no hace los cambios, pero sí los inspira. Lee Kuan Yew en Singapur lo hizo. Y otros líderes los han hecho, han sido capaces de dar vueltas de timón. Algunas veces, que esas son palabras prohibidas para menores de 18 años, con gobiernos medio autoritarios, pero eso ha hecho que inclusive hayan libros muy buenos que dicen nueva gobernabilidad para el siglo XXI, ¿verdad? Es decir, admirados de cómo China ha logrado sacar 400 millones de personas de la pobreza. Es decir, muchos problemas aquí en el país, pienso yo que una parte de la PEA está en el área rural, que no solo tiene una baja productividad, sino que genera poco beneficio privado a un costo social muy alto en términos de pérdida del escaso valor, del escaso capital natural. Y no se mejoran las condiciones de vida de la zona rural. Aquí se necesita una reingeniería, una pequeña revolución, pero industrial ahora, y productiva. ¿Qué hacemos ante ese problema? ¿Verdad? Porque eso tiene que ver realmente con la competitividad de todo el país. Muchos problemas se han pospuesto por décadas, la ley de aguas, el problema de la tierra, el crédito rural, el acceso a la educación de calidad, salud pública, ¿verdad? Yo puse lo que dije en la mañana, estábamos aquí en guerras todavía y los ticos a finales de los 80 estaban dando un giro de timón fuertísimo para pasar de la agricultura tradicional a agricultura de más valor agregado y de exportación. Lo estaban haciendo, ¿verdad? Y ahora vean ustedes los resultados de ese país, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer, ¿verdad? Y va a ser más difícil competir si empezamos a posponer las decisiones que debieron de haberse tomado antier, ¿verdad? Se necesita visión compartida de desarrollo sostenible de largo plazo. El largo plazo tiene que desplazar al corto plazo. Hay que apoyar a la escuela técnica con énfasis en las ingenierías, fomentando espíritu emprendedor e innovación, comenzando de la secundaria. Hay que darle fin a ese enfoque antagónico entre la universidad pública y las empresas, ¿verdad? Eso nos atrasa tremendamente. En los Estados Unidos se prospera porque hay una buena comunicación entre las universidades y las empresas, ¿verdad? En términos de qué es lo que se necesita y en términos de la colaboración que debe de existir en forma natural. Revisión de planes de estudio a nivel de bachillerato, ¿verdad? Me decía un amigo japonés, el verdadero filtro nuestro está en el bachillerato de colegio. Participar en PISA, ¿verdad? Para partir de una base en donde no nos engañemos cuál es nuestra situación. Y se necesita por primera vez un cambio radical
y este es el cambio del chip enfocado en la creación del capital humano. Yo creo que si mejoramos el capital humano aquí, de alguna manera estamos también tocando el tema de la criminalidad. ¿Verdad? Que la criminalidad es un problema serio, que nos ha afectado el tejido social dentro del país, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quería yo mencionar. Yo también estoy tratando de producir, ¿verdad? Por primera vez, y así de viejo como estoy, tengo mi proyectito ahí de tilapia, a ver si funciona. Pero bueno, pero si pierdo la plata seré en la lucha, ¿ok? Muchas gracias a todos.